Los últimos días de la cantante Whitney Houston fueron de ensayo para la gala de los Grammy. En conjunto con otras cantantes como Brandy Norwood y Monica Arnold, preparaban la canción previa a la ceremonia inicial de los premios. El show estaba previsto para el 12 de febrero. Luego, ese mismo día, tuvo su última aparición pública. Whitney, al igual que lo hacía siempre, se subió al escenario para interpretar junto a Kelly Price el tema Jesus Loves Me. Al día siguiente, en el hotel de Beverly Hills, donde se alojaba para el festival de música más importante de todo el mundo, fue por un baño de inmersión. Las alarmas se encendieron cuando sus colaboradores notaron que pasaban los minutos y ella no salía. La encargada de peinarla para la ceremonia, al ver que Whitney no respondía, decidió ingresar al baño y encontró un cuadro angustiante que nadie quería ver. Los paramédicos llegaron y no tardaron en realizarle las clásicas maniobras de resucitación. Pero ya era demasiado tarde. Para conocer bien a detalle lo que sucedió y la historia detrás de la increíble cantante, te invito a que nos subamos a la máquina del tiempo y viajemos varios años hacia el pasado, al inicio de todo. Whitney Houston nació el 9 de agosto del año 1963 en Nueva Jersey. Su madre, Emily Sisi, fue una cantante de soul que ganó un Grammy. Grabó coros con The Sweet Inspirations para artistas como Aretha Franklin, Jimi Hendrix y Elvis Presley. Su padre era John Russell Houston Jr., ex militar del ejército que luego se convirtió en administrador y trabajó para el alcalde Newark. A través de Sisi tenía de primas hermanas a las reconocidas cantantes Dionne y Dee Dee Warwick. De prima lejana tenía a la cantante Leontine Price. Aretha Franklin se convirtió en tía honoraria y posteriormente Darlene Love en su madrina. En el año 67 la familia Houston se tuvo que mudar de Newark por disturbios raciales a un barrio humilde en East Orange. Allí fue a la primaria en la escuela Franklin. Actualmente se llama Academia de Artes Creativas y Escénicas Whitney Houston. A los 5 años ingresó al coro bautista de la iglesia New Hope en Newark. En el santuario aprendió a tocar el piano. También estuvo unida a la iglesia pentecostal, pero fue a sus 12 años cuando debutó musicalmente cantando el tema Give Me o To Great Jehovah, de manera que en la adolescencia le pidió a su madre seguir una carrera vinculada a la música. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si su madre no le hubiera hecho caso? Probablemente habrían quedado sin vender más de 220 millones de discos. Whitney Houston tuvo una extraordinaria carrera en la industria no solo de la música, sino también del cine. Fue una cantante, actriz y productora de gran éxito. Exploremos un poco su viaje artístico. Whitney Houston comenzó su carrera musical en la década de 1980, después de ser descubierta por Clive Davis, presidente de Arista Records. En 1985 lanzó su álbum debut homónimo, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Incluía canciones exitosas como Greatest Love of All y Saving All My Love for You. Tras el éxito de su álbum debut, ella continuó dominando las listas con su poderosa voz y sus emotivas actuaciones. Luego de varios discos, en 1992, Whitney logró un gran éxito con el álbum de la banda sonora de la película El guardaespaldas, que también protagonizó. El álbum incluía su interpretación icónica de I Will Always Love You de Dolly Parton, que se convirtió en una de sus canciones emblemáticas. Los otros éxitos del álbum como I Have Nothing y Run to You solidificaron aún más su estatus como una de las mejores vocalistas de su tiempo. En ese mismo año, la artista conoció el amor en su vida y se casó con Bobby Brown. Un amor, entre comillas. La relación sacó la peor versión de ellos. Desde el entorno de Houston decían que el cantante era mala influencia. Brown llegó a decir que había visto drogarse a Whitney desde el primer día que se conocieron. Al año siguiente llegó el fruto del amor, Bobby Christina Brown, la única hija que tuvieron.
La niña se fue criando en el seno de los problemas y adicciones de sus padres. Pero estos problemas no le impidieron a Houston que a lo largo de la década de 1990 lance álbumes exitosos como Waiting to Exile, 1995, y My Love Is Your Love, en 1998, y contribuyó a varias bandas sonoras de películas. A medida que su éxito aumentaba, su relación con Brown se deterioraba más y más. Además de las adicciones a las drogas, sufrió violencia machista por parte del cantante Brown. Y aunque Houston lo denunciaba ante la policía, siempre iba a los tribunales dispuesta a esperarlo. A pesar de las luchas personales de sus últimos años, el impacto de Houston en la industria musical siguió siendo innegable. En el 2006 llegó la separación definitiva con Bobby Brown. Ella reconoció en una entrevista que su ex era su droga. No podía hacer nada sin él. En el año 2009 fue un resurgir. Luego de entregar el premio Grammy a Jennifer Hudson, también estrenó nuevo disco, I Look to You. En las primeras semanas alcanzó las 300,000 ventas y contó con la colaboración de Alicia Keys, Diane Warren y Akon, entre otras voces destacadas. Ese mismo año, Houston emprendió una gira musical que arrancó en Moscú y terminó en Finlandia para el año 2010. La voz fue galardonada en los American Music Awards y participó en un homenaje a Alicia Keys. Pero antes de pasar al final de su carrera, hablemos de la historia detrás del exitoso hit I Always Love You. Uno de los temas más influyentes en la historia de la música probablemente sea I Always Love You, la canción que sonó en la banda sonora de la película El guardaespaldas. La historia de esta canción se remonta a la década de los 70 y pone en el centro de esta historia a la cantante Dolly Parton. Esta cantautora había escrito en el año 73 la canción y salió a la luz el año siguiente en el álbum llamado Jolene. Whitney inmortalizó el tema en una versión mejorada que batió todos los récords. La letra de la balada hace referencia a una historia de amor donde la protagonista de la historia le desea lo mejor a un ex, algo que vivió en su juventud Parton. Dicho por ella, estaba profundamente enamorada del músico de country Porter Wagoner, de manera que la invitó a formar parte de su show. El protagonista tenía su estrella favorita y era Norma Jean. Incluso mantenían una relación. Dolly quería casarse con él, pero el músico estaba casado con Norma. Con el paso del tiempo se separaron de manera amistosa y Dolly supo conquistar el corazón del conductor. Aunque al público no le gustó el romance en un principio, con el paso del tiempo se ganó el corazón de la audiencia. Cuando escribió la canción se la hizo escuchar a su esposo y se emocionó hasta las lágrimas. Le dijo que era el mejor tema que había hecho. Para el año 74 se despidió del programa para dedicarse al pop, algo que no le gustó a su marido y terminó todo en manos de la justicia, con una demanda de $3 millones más el 15% de los ingresos, algo que finalmente no ocurrió porque con $1 millón arreglaron todo. La realidad es que la icónica canción I Always Love You fue tan inspiradora que hasta el mismísimo Elvis Presley se interesó por sumarla a su repertorio. Lamentablemente, los representantes del rey del rock quisieron comprar parte de sus derechos, pero Dolly se negó rotundamente y no hubo principio de acuerdo. Con Whitney Houston fue totalmente diferente la historia. Las cantantes llegaron al acuerdo de sacar una licencia por $10 millones y Whitney solamente cobró los royalties con creces. Lamentablemente, no todo fue color de rosas en la vida de Whitney. Las adicciones en su vida fueron la vía de escape a tanta angustia existencial. La noche previa a su deceso fue bastante particular. Whitney estaba alojada en Beverly Hills y estaba previsto que hiciera la canción inaugural en la presentación de los Grammy junto a las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold. La noche previa a su muerte, Whitney había encontrado a su hija en la bañadera ahogándose. Su madre logró salvarla, pero ese presagio no sirvió de nada como para que Whitney evite la suya. La situación la puso tensa y alterada y entró en shock. Ella decía, aléjense del agua. El agua es mala. Horas antes del show que tenía previsto entró a bañarse y al ver que los minutos pasaban y no había señales de la cantante, sus asistentes personales se empezaron a preocupar, hasta que su peluquera irrumpió en la habitación.
Lamentablemente, esta vez la que se encontraba ahogada en la bañera era Whitney Houston. Rápidamente la sacaron. Luego llegaron los paramédicos e intentaron hacer las maniobras de RCP, pero nada pudo devolver la vida a la cantante. Ella había consumido cocaína. Además, habían encontrado una cuchara quemada con una sustancia cristalina, una docena de medicamentos, entre los que se encontraba el ansiolítico Xanax. Los resultados de la autopsia forense indicaron lo que se suponía. Estaba agudamente intoxicada con cocaína. Además, tenía el tabique nasal perforado, producto de aspirar en excesivas cantidades. Esa noche Whitney tenía puesto una dentadura postiza y usaba peluca. Además, la hora de defunción indicó que fue a las 3:55 de la madrugada su deceso, luego de quedarse dormida y sumergida en la bañera del Hotel Hilton en Beverly Hills. En la iglesia Nueva Esperanza, ubicada en la ciudad de Nueva Jersey, las personas más allegadas y familiares se tomaron un tiempo para darle el último adiós a una de las mejores voces de la música pop. Entre canciones de alabanzas y flores que decoraban el ataúd del artista, comenzó el servicio fúnebre llamado Regreso a Casa. Muchos artistas y fanáticos llenaron la iglesia New Hope en Newark, donde Houston, con tan solo 11 años, empezó su camino al éxito. Una ceremonia muy emotiva tuvo lugar en el santuario de Nueva Jersey, donde a través de palmas, alabanzas y canciones de iglesia, recordaron a una de las mejores artistas de todos los tiempos. La ceremonia fue llevada a cabo por el obispo Jakes, quien, además de pedir ampulosos aplausos por la trayectoria de la cantante, dio un mensaje de victoria sobre la muerte, recordando la fe cristiana de Houston. La muerte no ha ganado. Sus lágrimas pueden fluir, las flores se pueden marchitar, dijo. Las personas que amamos nos pueden dejar físicamente, pero siempre permanecerán en nuestro interior. Uno de los artistas que estuvo presente en el funeral fue el exitoso Kevin Costner, que además dio uno de los más emotivos discursos en el funeral. El actor dijo que la cantante regresa a casa hoy, al lugar donde todo comenzó. Sequemos nuestras lágrimas, suspendamos nuestro dolor y tal vez nuestra ira lo suficiente como para recordar el dulce milagro de Whitney. Además de Costner, estuvieron presentes Oprah Winfrey, Mary J. Blige, Mariah Carey, Forest Whitaker, Spike Lee y el ex marido de Houston, Bobby Brown. Las celebridades del espectáculo fueron llegando poco antes del mediodía al servicio en la iglesia New Hope. El 19 de febrero, Whitney recibió sepultura en el Fairview Cemetery, ubicado en Westfield, Nueva Jersey, donde yace también su progenitor, John Russell Houston, quien falleció en el año 2003. Pero además de un vacío existencial, la partida de Whitney dejó algunos activos bastante jugosos. La fortuna de Whitney Houston llegó a ser de $250 millones. Solo hay que tener en cuenta la recaudación de la película El guardaespaldas, 411 millones, y el incalculable éxito de la banda sonora de la misma. La cantante rompió todos los récords. La siguiente película en la que participó obtuvo nada más que $10 millones. El cambio de milenio le jugó una mala pasada a la cantante. Para el 2001 firmó con una discográfica un contrato bastante jugoso. $100 millones por 6 discos. El éxito se saboreaba, pero lo que no tuvieron en cuenta fueron los problemas que escondía debajo de la alfombra. La presión y la explotación laboral de su padre, sumado al fracaso marital que había tenido con Bobby Brown, generaron un cambio en la conducta de Whitney. La última década de su vida se dedicó a hacer lo que hacen las verdaderas estrellas: sexo, drogas y ritmo de blues. Incluso en una entrevista que dio en el año 2002, dijo que vivía en un constante modo fiesta, lo que destrozó aún más su imagen. Su padre, el señor Houston, demandó a su hija por quedarse fuera del contrato jugoso de los $100 millones, pero todo quedó en la nada porque al año siguiente su padre murió. El último disco de la voz llegó en el año 2009, un disco que recordaba a la antigua Whitney y que había vendido 2.5 millones de copias. Pero eso era lo de menos. Con un divorcio que la había dejado arruinada, Whitney había empezado una gira mundial, la primera en 11 años. Con eso llegó a recaudar entre $10 y $15 millones.
La sumatoria final arrojó como resultado que entre propiedades, derechos musicales y dinero en cuenta, le había dejado a su hija Bobby Christina Brown unos $20 millones que nunca terminó de cobrar porque la manzana no cae lejos del árbol. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Whitney Houston, sin lugar a dudas, fue una de las mejores voces de todos los tiempos. Su legado perdurará en la memoria colectiva de todos sus seguidores. La voz fue una de las artistas musicales que más discos vendió en toda la historia. Más de 220 millones de discos indican los números. Este año la revista Rolling Stone posicionó a la voz como la segunda mejor cantante de todos los tiempos. Houston influyó en muchos cantantes a través de su canto poderoso y conmovedor. Whitney tuvo 11 sencillos que fueron número 1 en el Billboard Hot 100 y es la única cantante que tiene 7 sencillos número 1 consecutivos en la lista. La popularidad de la voz creció aún más cuando ingresó a la industria del cine. Entre otros logros, tiene 8 premios Grammy, 16 Billboard Music Awards, 2 premios Emmy y 28 Guinness World Records. Además, Houston fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy 2 veces, en el Salón de la Fama de la Música Rhythm and Blues, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el Salón de la Fama de Nueva Jersey y en el Registro Nacional de Grabaciones en la Biblioteca del Congreso. Fue una de las primeras mujeres afrodescendientes en aparecer en la portada de la revista Seventeen, luego de haberse convertido en modelo y en alcanzar los 3 discos de diamante. Sus 2 primeros álbumes de estudio se posicionaron número 1 en el ranking de los Billboard 200 y fueron los más vendidos de todos los tiempos. Luego de su partida se publicaron algunos documentales que destaparon una olla a presión de muchos años. Uno de los misterios que se develó en el documental estrenado en 2018 y dirigido por Kevin MacDonald tiene que ver con los abusos sexuales que sufrió por parte de su prima hermana, Dee Dee Warwick. Una de sus asistentes, Mary Jones, fue la que se animó a romper el silencio después de muchos años. También su cuñada aportó detalles esclarecedores al respecto, al agregar que también Dee Dee había abusado del medio hermano de Whitney, Gary Garland Houston, hechos ocurridos durante las infancias de ambos hermanos. MacDonald había advertido siempre que la veía como que había algo en el cuerpo de Houston que a ella misma no le gustaba. Cuando tuvo la oportunidad, consultó si había sido víctima de abusos y tanto su hermano como su asistente y su cuñada coincidieron en esta versión de los hechos. La misma Cissy estaba sorprendida de la noticia e incluso trató de bajarle el precio a la cinta del director MacDonald, ya que ambas mujeres no están con vida y es muy difícil saber si pasó y qué pasó en realidad. Otro de los misterios que se puso de manifiesto con las últimas películas de Whitney tiene que ver con el amor verdadero de su vida. Se trataba de su mejor amiga, Robyn Crawford. Durante muchos años la relación que mantuvieron fue alimentada a base de rumores y especulaciones. Aunque la amiga siempre se negó a declarar públicamente, en los documentales siempre aparecía como en forma de imágenes. Pero ahora que muchos utilizaron el micrófono para expresarse al respecto, Robyn también decidió contar su verdad. Según cuenta la historia, comenzó cuando eran adolescentes y duró solamente 2 años. La relación llegó a su fin luego de que Houston firmara su primer contrato discográfico. Por ende, le regaló una Biblia, argumentando que tenía miedo al escándalo público. La voz fue una de las figuras femeninas más importantes de la cultura pop. Su éxito mundial la catapultó a vender millones y millones de discos en todo el mundo. Su fama como actriz le trajo la prosperidad económica. Pero si la vida de Houston nos enseña algo, es que la paz mental y la tranquilidad no se compran ni con todo el dinero del mundo. Víctima de los abusos sexuales de pequeña, de la explotación laboral de su padre y de los maltratos físicos de su ex marido Brown, Houston tomó una vía de escape. A más de 10 años de su partida, Whitney dejó una huella imborrable en el panorama musical. Incluso después de su prematuro fallecimiento, su música sigue siendo apreciada por fanáticos de todo el mundo. Su legado sigue más vigente que nunca en el corazón de los millones de fans que todavía cantan sus temas.